Pues muchas gracias por vuestra invitación y nada, yo voy a hablar de este tema, ¿no? De metástasis hepáticas. Vamos a hablar un poco de semiología, de cómo se detectan y luego de cómo valoramos la respuesta. Como sabéis, son los tumores hepáticos malignos más frecuentes y son muy frecuentes encontrárselos en el momento del diagnóstico, están en una cuarta parte de los pacientes en general y mucho más en autopsias en pacientes que han muerto por cáncer. Y es el segundo órgano en frecuencia de enfermedad metastásica después de los ganglios linfáticos. Si uno se mira el hígado, lo que se puede encontrar dentro del hígado, pues además de las metástasis hay otras muchas cosas, ¿no? Y lo más frecuente es encontrarse lesiones benignas. En un estudio de autopsias grande, ¿no? Pues se ven que la mayor parte de las lesiones focales que hay en el hígado son pequeños quistes, microamartomas y adenomas biliares, y que pueden ser múltiples y además son muy pequeñitos, la mayor parte de ellos. El segundo tumor en frecuencia, esta vez sólido, el primero en frecuencia de los sólidos es los hemangiomas cavernosos, que también son múltiples muchas veces, y luego ya a distancia, muy lejos, quedan las hiperplasias glandulares focales. Además, en otro estudio de cáncer de mama, que no tenían lesiones evidentes, pues lo que vieron es que hasta en 30% había pequeñas lesiones, menos de 1,5 centímetros, que no eran caracterizables, y de estas, la inmensa mayoría de ellas son benignas. O sea que hay mucho ruido de fondo que nos va a molestar para ver las metástasis y nos va a dificultar pues caracterizarlas bien, porque hay mucha cosa que no lo va a ser. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, caracterizarlas y además detectarlas, pues porque esto, número, tamaño, extensión, segmentar y relaciones con las venas, porque sobre todo en pacientes candidatos a cirugía, pues va a ser muy importante. Para eso tenemos un abanico de pruebas que además se han ido refinando pues en los últimos tiempos, y bueno, repasaremos brevemente algunas de ellas y de cuánto dan de sí. La primera, la ecografía. Bueno, el aspecto conocido de las metástasis es este, todos lo sabéis, lesiones sólidas hipoicoicas con un pequeño halo y con contornos poligonales, y esto tiene una sensibilidad pues que no es demasiado alta y una especificidad pues que, bueno, también tiene algunos errores. ¿Por qué? Pues porque algunas metástasis no son hipoicoicas, sino que son hiperecogénicas e incluso a veces no tienen ni siquiera halo. Entonces esto es muy difícil distinguir de un hemangioma. Si uno pone contraste endovenoso, contraste ecográfico, pues lo que puede ver es que casi todas las metástasis son hipervasculares, no solo las que clásicamente conocemos como hipervasculares, sino prácticamente todas. Entonces tiene un realce un poco distinto, los neuroendocrinos pues son más homogéneos y los tumores menos vascularizados pues tienen una realce en anillo, y este realce es fugaz. Entonces enseguida se ve mayor realce en la porta, en el hígado adyacente a través de la porta, y lo que es característico de una lesión maligna es el lavado. Cuando aparecen negras en fase más tardía, pues esto es bastante específico de malignidad. Por eso la especificidad de la ecografía contrastada es mucho más alta y también incrementa notablemente la sensibilidad para la detección de lesiones. La ecografía intraoperatoria es considerada como la técnica más sensible que hay en la actualidad para la detección de metástasis hepáticas de pequeño tamaño, pero claro, ya llegas en un momento en que ya estás metido en faena, ¿no? Entonces es muy interesante porque modifica el plan quirúrgico que se había planificado antes de la cirugía, pues en un porcentaje variable. Esto varía sobre todo en función de cómo lo considera el cirujano, ¿no? Porque a veces si primero lo que hace un cirujano es palpar el hígado y ver cómo está, pues ya saca más información a veces de lo que le hemos dado nosotros con las pruebas de imagen, y el papel de la ecografía entonces queda un poco más relegado. Si de entrada lo primero que haces es una ecografía, pues realzas más su papel, ¿no? Y la importancia está en la detección de nuevas lesiones pequeñas que han pasado desapercibidas previamente y en la relación de las venas, de las metástasis con las venas hepáticas, porque esto condiciona a veces la cirugía y la resolución espacial es mucho mayor. Bueno, en lo que hacemos nosotros habitualmente, en el TAC, por ejemplo, ¿cómo se ven las metástasis? Pues se ven hipodensas por dos motivos: porque tienen más agua extracelular que el parénquima hepático sano, y porque además no tienen glucógeno como tiene el hígado, y que contribuye a dar hiperdensidad. Por eso son hipodensas. ¿Y qué pasa cuando hay esteatosis? Pues que no vemos los metástasis muchas veces. Esto es un problema muy importante para nosotros, y más en pacientes oncológicos que muy a menudo hacen esteatosis en respuesta a los tratamientos quimioterápicos, y esto pues es un motivo de limitación de la aplicación del TAC. A veces, si la esteatosis es muy severa, pues podemos llegar a ver la metástasis blanca, toda ella, o un poco de halo que pueden tener a veces, pero
en general cuesta mucho más ver las metástasis. Además, da otros problemas la esteatosis, porque en un paciente metastásico con esta lesión, pues uno puede pensar que tiene una metástasis y cuando menos no sabe qué hacer. Una resonancia a veces nos dice claramente que esto se trata de un área nodular de esteatosis, y esto es un diagnóstico diferencial a conocer que pues, también nos va a molestar pues, para hacer nuestro diagnóstico de metástasis. ¿Cómo son las metástasis? Pues pueden ser hiperdensas. La mayor parte de las veces son hipodensas, pero algunas veces son hiperdensas. ¿Por qué? Pues porque calcifican, lo que pasa en los tumores mucinosos de colon o de estómago, o bien porque tienen melanina, como los metástasis de los melanomas que son pigmentarias, o bien porque tienen hemorragia, cosa que vemos con poca frecuencia. Pero vamos, estas son las excepciones. En general las metástasis las clasificamos, como os había comentado antes, en hipovasculares y en hipervasculares. Y bueno, aquí una lista de las que más o menos caen en cada uno de los dos lados, pero no es una lista cerrada y estricta porque hay muchas que bailan de uno a otro, ¿no? Y fijaros, la mama os la he puesto en los dos porque la mama con frecuencia puede hacer cualquier cosa, pero incluso de los más característicos de colon o de estómago podemos ver lesiones hipervasculares o del riñón de hipovasculares. En fin, esto es un poco orientativo a lo que tenemos delante. Entonces, ¿cómo las estudiamos? En general, las que son hipovasculares, lo que solemos hacer es una fase portal, obtenida pues eso, a los 60-70 minutos y con eso, segundos de la inyección del contraste, y con esto pues vemos las lesiones muy bien. El hecho de adjuntar además una fase arterial, pues hombre, se ven bien porque se les ve un halo de realce que a veces es más manifiesto en la fase arterial que en la portal, pero no mejora la detección de metástasis. No ve uno más metástasis que con la fase portal, por lo tanto, de rutina yo creo que no es necesario hacerlo. Se puede hacer también una fase retardada a los 4 o 5 minutos, es opcional. Tiene la ventaja de que sobre todo ayuda en la caracterización de los quistes y hace que hagas menos estudios adicionales en pacientes porque puedas caracterizar bien los quistes, ¿no? Los quistes pequeños, pero muchas cosas realzan en la fase tardía, tanto algunas metástasis como los hemangiomas, y entonces pues ante una lesión focal que luego capta un poco, pues si no lo tienes claro porque no tiene más características típicas, pues has de hacer más pruebas, ¿no? Si estamos delante de metástasis que son hipervasculares, aquí sí que es obligado a hacer una fase arterial porque algunas lesiones, como por ejemplo esta metástasis de tumor renal, solo se ve en la fase arterial. Y entonces, si coges lo de la lista que os presentaba a la derecha, pues has de hacer una fase arterial siempre, arterial tardía, a los 20-30 minutos para verla. En cuanto a la resonancia, bueno, el protocolo que seguimos es muy estándar, secuencias en fase y en fase opuesta, donde se ven las metástasis, secuencias T2. Se pueden hacer de dos tipos, las FAST-SPINECO o las HASTE. Estas tardan más, las fases Pineco, pero se ven mejor las metástasis, tienen más contraste y sobre todo va bien especialmente para ver las metástasis pequeñas y que a veces están en el borde del hígado, que son capsulares o subcapsulares. Las HASTE pues tienen más dificultad para ver las lesiones. De la difusión hablaremos más tarde. Perdón, y os comentaba, veis, esto es una secuencia HASTE que lo que se ve bien son los quistes y los hemangiomas, pero las metástasis cuestan un poquito más de ver. Entonces, bueno, es preferible, si tienes tiempo, es preferible hacer un FAST-SPINECO con saturación grasa y con sincronización respiratoria, aunque dura pues 2 minutos más o 3 minutos más, que no un HASTE que es más limitado. La difusión, ya os digo, comentar luego más cosas de la difusión. Y en cuanto al estudio dinámico, pues nada, hacemos la secuencia que disponga según el equipo y suelen ser hipovasculares o a veces captan un poco más tarde y bueno, pues este es el aspecto que tienen. En resonancia también pueden ser hiperintensas en secuencias potenciadas en T1. Lo habitual es que sean hipointensas, pero podemos encontrarlas también hiperintensas. ¿Y cuáles? Pues las de melanoma, que tienen pigmento de melanina, también la hemorragia. Aquí lesiones con mucina, como algunos cistodenomas mucinosos del ovario o del páncreas, o carcinoides que tengan contenido proteico, pues también pueden cursar con hiperintensidad de señal.
Algunos signos característicos de metástasis clásicos, pues el signo de la diana, por ejemplo, porque tiene necrosis central, se ve un poco más blanco, que la metástasis que en sí es más blanca, ¿ves? Esto no capta en la parte central por la necrosis, o el signo del halo porque haya una necrosis, en este caso es necrosis coagulativa, que pueden tener algunas metástasis y que está en parte de la lesión, no solo en la periferia. Bueno, son signos clásicos de metástasis a conocer. Algunas lesiones son muy hiperintensas en secuencias potenciadas a T2 y entonces podemos tener problemas para distinguirlas de los hemangiomas. Esta metástasis puede ser difícil de distinguir, especialmente si está aislada en el hígado, de un hemangioma. O, por ejemplo, podemos verlas también en tumores neuroendocrinos que de por sí son blancos, a veces son más blancos porque se necrosan y a veces también son más blancos después del tratamiento con quimioterapia, pues se vuelven especialmente más blancos. Bueno, hay una lista de tumores que pueden dar también lesiones hipervasculares, lesiones hiperintensas en secuencias T2. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para acabar de distinguirlas bien? Pues ver un poco también la morfología que tienen y cómo es el realce, ¿no? El realce que presentan las lesiones metastásicas, por lo general, es un realce en anillo que vemos en la fase arterial y también en la fase portal, y luego pueden tener realce ya más difuso. Este realce que tiene en la periferia no es propiamente tejido tumoral, sino que corresponde a reacción desmoplásica peritumoral, infiltración inflamatoria celular y proliferación vascular. ¿Veis? Es esta parte de aquí que no es el tumor ni el hígado sano. Y este patrón es importante tenerlo en cuenta porque a veces ayuda, tanto en el TAC como en la resonancia, pues a ver que estamos delante de una metástasis, ¿no? Si os fijáis en estas tres lesiones de aquí, pues son un poco distintas porque estas tienen un muy tenue halo en la periferia, casi imperceptible. Este tiene una cosa que le sale dentro y que, bueno, es un poco distinto, ¿no? En la fase tardía este no se ve y estos se siguen viendo. En la resonancia que se había hecho un año antes, esta lesión ya estaba presente y tenía aspecto típico de hemangioma, ¿no? O sea que el tipo de realce pues es importante estudiarlo con detenimiento porque nos ayuda a caracterizar las lesiones. Hay que tener cuidado porque a veces, por ejemplo, si ves este paciente en este momento del estudio, puedes pensar que tiene una metástasis necrosada o que tiene alguna halo de realce aquí. Mirándole el estudio previo, cuando no tenía esteatosis, este estudio quedó un poco con ruido, ¿no? Ya se veía que era un quiste simple, vulgar y corriente, o sea que hay que ver ese realce si es verdadero o no, ¿no? Algunas lesiones pueden tener un realce pues, más o menos homogéneo, como le pasaba a esta lesión de aquí, que pues se trataba de una lesión que ya os digo que no siempre en la lista están las cosas en su sitio. Esto es un adenocarcinoma vulgar y corriente gástrico, pues esto era una lesión metastásica confirmada mediante punción aspirativa. Y bueno, vemos el patrón que tiene, que es bastante homogéneo y por suerte no era hiperintenso en secuencias T2 y esto pues ayudaba a caracterizarlo. Si además de ser hipervasculares las lesiones tienen hiperseñal en T2, entonces nuestro diagnóstico diferencial con los hemangiomas es más complicado, porque son muy parecidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Pues la clave es ver si este realce es más o menos heterogéneo, ¿no? Y si este aspecto que tienen en T2 es también homogéneo o heterogéneo, ¿no? Las que son heterogéneas o que tienen un realce así de entrada difuso de toda la lesión, aunque no sea perfectamente homogéneo, sino que es un poco, pues, captando un poco la lesión, pero en todas partes por uno igual, ¿no? Y en la fase retardada especialmente se hacen algo hipointensas o tienen un realce periférico o heterogéneo, pues la especificidad es relativamente alta y podemos, atendiendo a estas características de la lesión, podemos tener un diagnóstico de mayor seguridad, ¿no? Pero en un pequeño porcentaje de casos nos va a costar bastante hacer este diagnóstico diferencial. Hay un signo que es el signo del washout periférico, que bueno, este signo la verdad es que se ve poco, se describió en imágenes tardías, efectuadas después de 5 minutos tras poner el contraste, y se describió inicialmente metástasis de adenocarcinomas bien o moderadamente diferenciados,
y que estaba ausente en metástasis mucinosas y en hepatomas, ¿no? Entonces vemos que la zona que realza aquí en la periferia de la metástasis luego se queda algo hipodensa en la fase tardía. Esto luego se vio que se observa con más frecuencia en metástasis hipervasculares, pero no es un signo demasiado frecuente y la especificidad es alta por eso. Va bien atender a esto porque puede ayudarnos a sacarnos del error, ¿no? Por ejemplo, este hemangioma en T2, que es hiperintenso, pues tiene un patrón de realce característico y si os fijáis la interfase con el hígado pues es nítida y no hay nada, ¿no? Pasas del hígado al hemangioma. Esta lesión te puedes confundir porque es igual de hiperintensa, tiene un realce que se parece a la lesión que os enseñaba antes como un hemangioma, va captando de forma tardía y si no te fijas en lo del halo, la verdad es que es difícil distinguirlo de un hemangioma. En realidad se trataba de una metástasis de mama, que es una simuladora de falsas lesiones bastante buena. Pueden estar las metástasis en la cápsula, no dentro del hígado, y esto pues a veces es muy claro, pasa pues en las plasias de ovario, por ejemplo, es frecuente, en el estómago también pasa, y para ver este tipo de lesiones es para lo que os digo que va bien mejor las secuencias T2 con saturación grasa que no los GASTES, ¿no? Porque pasan muy a menudo desapercibidas y esto que no es un FAST2, esto es una difusión, pues pero en un valor bajo, casi un T2, pues se pueden ver estas pequeñitas lesiones aquí en la periferia, o esto también es una secuencia STIR, también se ve esta mínima lesión de aquí que con otras secuencias más estándar pues pasan fácilmente desapercibidas. Un aspecto característico que hace además por lo general la mama, es donde más se ve en la mama, es muy raro verlo en otros tumores, es esto que podemos llamar pseudocirrosis, ¿no? A veces las lesiones bueno, pues asientan en el hígado, las lesiones metastásicas de un aspecto típico, pero si la paciente tiene un pronóstico bueno, una supervivencia larga, le da tiempo a que estas metástasis adquieran un aspecto más raro, más confluente, que deformen los contornos del hígado y si la paciente vive lo suficiente, pues pueden llegar a tener un aspecto indistinguible de un hígado cirrótico. Y si la ves aquí a la paciente por primera vez, pues la verdad es que es muy difícil hacer un diagnóstico correcto de metástasis de mama, ¿no? Esto se describió inicialmente en mamas metastásicas tratadas con quimioterapia, se atribuyó a una reacción capsular, una retracción capsular y cambios parecidos a hiperplasia nodular regenerativa. Se ha visto con posterioridad que también está presente, puede verse en pacientes que no han sido tratadas previamente con radioterapia y entonces con quimioterapia, perdón, y que bueno, pues se trata entonces de reacciones desmoplásicas peritumorales que hacen las metástasis y hay que conocerlo para no confundirse del diagnóstico correcto, ¿no? En cuanto a la resonancia y a la utilización de contrastes específicos, pues bueno, hay contrastes positivos y ya no hay contrastes negativos en el mercado, ya han desaparecido, esto ya no está. Entonces nada más tenemos los positivos, tienen la ventaja de que los incorpora el hepatocito, todo lo que no tenga hepatocitos os va a quedar negro, ¿no? Y entonces pues se ven mejor las metástasis. Se habían llegado a utilizar incluso secuencias con doble contraste, con hierro y después gadolinio, pero vamos, esto ya es el pasado y no tenemos oportunidad de hacerlo. Las ventajas que tienen estos contrastes, pues es ¿no? Que aumenta el contraste entre el hígado y la lesión y por lo tanto potencialmente podemos ver más lesiones, especialmente las que son de pequeño tamaño. Tienen problemas porque impiden, o sea, todo lo que no sea hepatocelular no va a captar el contraste, por ejemplo los hemangiomas y los quistes. Entonces, analizar solo las secuencias hepatobiliares pues no debe hacerse porque uno se lleva sorpresas. Nosotros hemos visto además falsos positivos porque a veces uno ve un defectito que no ve en ningún otro lado y insiste al patólogo de que se mire aquello con cariño y con detalle y no encuentra nada. No sé qué es esto, no sé si está atribuido a un falso positivo de la técnica, no sé si es que no ha podido ver el patólogo la lesión, pero a veces nos pasa esto utilizando estos contrastes. Y luego lo que pasaba con los contrastes de hierro es que cuando estabas delante de lesiones grandes pues estaba bien, pero a medida que las lesiones son muy pequeñitas y más pequeñitas pues es difícil distinguirlas de los vasos que hay alrededor y aquí el diagnóstico de diferenciación entre quiste y vaso pequeñito y metástasis pues es pequeño utilizando estos contrastes.
Bueno, y de la difusión que hacemos en resonancia, todos sabéis en qué consiste, que es la capacidad de ver el movimiento que tiene el agua libre dentro de un tejido, dentro de la estructura que miramos, ¿no? Si esta difusión pues ocurre ampliamente porque hay pocas membranas celulares y hay pocas cosas, poca estructura, pues hay mucha difusión, ¿no? Y si el tejido es muy celular o tiene muchas membranas, pues entonces la difusión está restringida. Y así, pues lo que pasa, por ejemplo, en un quiste, a medida que ponemos un valor de B más grande en la difusión, vemos cómo va perdiendo señal, ¿no? Porque esto es lo que ocurre cuando la difusión es libre. Y el ADC, que es el cálculo del valor numérico del coeficiente de difusión aparente, pues se ve muy blanco, ¿no? En cambio, en una metástasis pues pasa lo contrario. Como tiene una difusión restringida, lo que les pasa es que mantienen la señal a medida que aumentan los valores de B, y luego en el ADC sale más bajo, ¿no? Pues 3,3 típico de un quiste y 1,2 típico de una metástasis. La técnica que utilizamos pues son secuencias de shot de Spinnaker ecoplanar. Utilizamos siempre saturación grasa, mejor respiración libre que apnea, porque las secuencias con apnea tienen peor relación señal-ruido, tienen mayor sensibilidad a la distorsión y artefactos de fantasmas que puedes ver en las imágenes, menor resolución espacial, y has de utilizar grosores más amplios y tienen mayor limitación en el número de valores de B. Da igual hacerlo antes que después del gadolinio, cuando mejor nos convenga, tanto en jóvenes como viejos, como de hígados sanos como de hígados cirróticos, no tiene nada que ver, no influye el contraste. Y bueno, estos son aspectos típicos que pueden tener las metástasis en difusión, ¿no? Lo más habitual es que tengas una lesión que, por ejemplo, una comparativa de cómo se ven en T2, en valores de difusión y en valores de ADC. Las metástasis pues tienen un aspecto típicamente pues alto en T2, alto también en difusión y bajo en el mapa de ADC. Pero no siempre es así. A veces son hiperintensas, especialmente algunas lesiones pueden mantener hiperseñal durante toda la secuencia, incluso en ADC, y esto es el efecto T2 shine through, de mantenimiento de la hiperseñal en T2, y pasa pues con algunas lesiones ricas en proteínas e incluso con algunos hemangiomas. Y bueno, pues esto es un aspecto diferente que tienen algunas metástasis, y algunas incluso pueden no verse, especialmente porque son ricas en tejido fibroso, y esta pequeña imagen que hay aquí, que se ve en la resonancia con gadolinio, pues no se ve, prácticamente no se ve en el T2, y desde luego no se ve aquí ni en el mapa de ADC, y esto les puede pasar a algunas metástasis, pocas, pero les pasa. El aspecto típico que tienen otras lesiones que vemos con frecuencia, pues los quistes y los hemangiomas, ya lo hemos comentado, ¿no? El aspecto típico de que cae la señal en valores de B altos y se mantiene alta en valores de B bajos, y el mapa de ADC pues tiene estos valores en general por encima de 2. Pero también ellos tienen un aspecto atípico, y por ejemplo un hemangioma pues puede ser muy brillante de forma tardía, en valores de B altos, y además tener una bajo valor de ADC dentro del rango que normalmente tienen las metástasis, y es un hemangioma vulgar y corriente. O algunas hiperplasias nodulares focales, por ejemplo, pueden tener un aspecto indistinguible de las metástasis, y veis cómo capta el contraste órgano específico. Pues bueno, este es un aspecto que pueden tener las hiperplasias. Si uno se mira muchas lesiones diferentes y calcula los ADCs, pues lo que puede ver es esto, ¿no? Que si bien los quistes y los hemangiomas tienen valores más altos que las metástasis, hay un grado de solapamiento pues que no está mal en un número significativo de lesiones, con lo cual la precisión diagnóstica pues es buena, pero no es perfecta, y la sensibilidad pues tiene estos valores, ¿no? Y en cuanto a otra técnica más, el PET-TC, del que no voy a hablar prácticamente, pues es un estudio morfológico y funcional. El trazador no es oncotropo, es un trazador de actividad, y entonces pues tiene una sensibilidad limitada a algunos tumores. Los que son mucinosos pues captan poco, los hepatomas bien diferenciados tampoco, y muchos tumores renales o carcinomas de pulmón o de próstata pues no van y tumores neuroendocrinos es una tontería pedir un PET para un estudio
para un paciente que tenga un tumor endocrino, porque muchas veces no va a haber las lesiones. Y además tiene una especificidad limitada porque otros procesos que cursan con actividad glucolítica elevada, inflamatorios o infecciosos, pues también van a captar, y entonces hemos de conocer muy bien el estado clínico de que tenemos delante, ¿no? Bueno, y entonces con todo este lío de pruebas, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo las ordenamos? Pues lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno se mira la literatura es ver si aquello está bien hecho o no, ¿no? Si lo que te están vendiendo en el artículo que te dicen es correcto o no, porque es importante tener un patrón de referencia con el que se compare las prestaciones que da tu técnica, ¿no? Si hay que, por ejemplo, se hace una ecografía intraoperatoria e inspección hepática por parte del cirujano, ¿no? Entonces, lo que se ve es que la tasa de metástasis pequeñas ha de ser relativamente alta, si uno mira series quirúrgicas, ¿no? Pues en torno a un 30%. Si resulta que la tasa que te enseñan en el artículo es menor, quiere decir que no están detectando lesiones pequeñas y por lo tanto va a sobreestimar la sensibilidad de la técnica que te están diciendo que es muy buena, ¿no? Hay otro estudio que miraba, además de esto, de la inspección hepática y de la anatomía patológica de la pieza, lo hacía así y luego le añadía el seguimiento a 6 meses, a ver qué pasaba, ¿no? Con pruebas de imagen. Y salían lesiones que consideraba en el seguimiento que se veían lesiones que no habían visto inicialmente, por lo tanto no las habían detectado, no eran nuevas. La sensibilidad disminuye mucho más aplicando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tampoco está claro cuál es el seguimiento óptimo para aplicar en estas cosas, pero hay que tener un patrón de referencia que incluya por lo menos maniobras que te permitan detectar lesiones pequeñas para ver que lo que te dicen pues está bien, ¿no? La ecografía con contrastes que comentábamos antes, pues bueno, tiene esta sensibilidad y esta especificidad. Y cuando algunas series comparan TAC contra ecografía, pues bueno, muchas de ellas tienen sensibilidades parecidas, ¿no? En la mayor parte de series que uno encuentra en literatura. ¿Cuándo se puede utilizar el contraste? La verdad es que las recomendaciones en este artículo de consenso y que Tomás Ripollés nos resumió en un número de radiología hace un par de años, pues es que puedes utilizarlo en muchas ocasiones, ¿no? Pues para cuando tienes un hallazgo incidental de una lesión focal en ecografía, puede ser de utilidad. En pacientes oncológicos que aparecen nódulos en el hígado, pues para caracterizarlos y para ver qué son. Y cuando hay nódulos indeterminados que vienen de otras pruebas de imagen que no han aclarado, un TAC hecho con una fase portal quizá, o, en fin, pues para esto aquí tiene utilidad. Para detectar, puedes utilizarlo para detectar metástasis en individuos oncológicos en seguimiento y especialmente cuando la ecografía no es concluyente. Y para determinar el número y localización como complemento al TAC y a la resonancia, porque no obstante hay hay limitaciones porque tampoco vas a ver metástasis muy pequeñas, pueden pasar desapercibidas, no deja de ser un estudio dinámico, aunque la ventana temporal para verlas es más amplia, pero puedes perderte lesiones. Lesiones muy pequeñas las puedes confundir con quistes y hay localizaciones difíciles que, aunque sea con contraste, no va a haber en pacientes pues con un hábito no adecuado, ¿no? Con obesos o con el intestino colocado por en medio o hígados muy esteatóxicos, que a menudo están en gente oncológica. O sea que hay que tener la herramienta y la utilización pues podrá ser un poco individualizada dependiendo de las preferencias individuales, pero estas limitaciones hay que conocerlas, ¿no? En cuanto al TAC, la sensibilidad promedio de muchas series es esta, entre 60 y 85%, varían en las series, y si tú vas a hilar más fino e intentas ver solo las metástasis de pequeño tamaño, pues hasta un 40% de ellas no las vas a ver. Entonces es una técnica pues un poco coja en este sentido. Si se revisa unas series de TAC enfrentadas a resonancia en la literatura, pues claramente siempre gana la resonancia, y especialmente si uno atiende a las sesiones pequeñas, ¿no? Especialmente cuando son pequeñas, siempre la resonancia va mejor. O sea que si hay que hacer una estadificación de un hígado previo a cirugía, es conveniente hacer una resonancia porque vas a ver más lesiones pequeñas. ¿Y cómo se hace la resonancia? ¿Qué utilizas? Pues si uno compara, por ejemplo, diferentes contrastes hepatobiliares positivos frente a espíos, pues más o menos la mayor parte de series dicen que van igual. Hay pocas series que comparen el gadolíneo contra otros contrastes, curiosamente, pero esto no lo hace la gente.
Entonces, algunas series que hay tampoco dicen que hay unas diferencias enormes. Nosotros hicimos una comparativa de utilizar el contraste patobiliar solamente en la fase dinámica y luego vimos qué añadía de adicional la fase patobiliar, y la verdad es que no fuimos capaces de detectar nuevas lesiones con la fase patobiliar, o sea que bueno, van muy bien estos contrastes, pero no estoy seguro de que vayan mucho mejor que el gadolinio para detectar lesiones. Si uno compara secuencias de difusión, cómo van, pues por ejemplo, muchas series lo comparan con los valores de T2 y lo que está claro es que la difusión ve más lesiones que las secuencias de T2, tanto de las haste como de las single shot, ¿no? O sea que esto está bien incorporarlo de rutina a nuestros estudios. Y cuando se compara con el gadolinio, pues ahí ya hay menos diferencias, ¿no? Las series que comparan estudios, pues no hay mucha diferencia entre el gadolinio y la difusión. Por tanto, es bueno, es barato y se puede hacer en todos los equipos hoy en día y va muy bien. Las series que comparan la difusión con el Primovis tampoco enseñan unas diferencias muy exageradas. Hay ventajas del Primovis, por ejemplo, en áreas donde, pues por el artefacto cardíaco en el lóbulo izquierdo, a veces la difusión tiene más problemas, o a veces tiene la difusión más ventajas porque son muy llamativas las lesiones pequeñas, y aquí pues no es que pasen desapercibidas, pero hace falta una labor de búsqueda de zapa mucho más fina, porque se te pasan fácilmente si te miras solo estas secuencias, ¿no? En cuanto al PET, la sensibilidad es similar a la del TAC multidetector. Tiene problemas el PET, especialmente con lesiones de pequeño tamaño, menores de 1 centímetro, pues tampoco las ve, no tiene suficiente actividad metabólica para verla, y entonces pues la ventaja del PET está especialmente fuera del hígado para ver que no haya más lesiones que pasan desapercibidas, pero por ejemplo en el colon metastásico, para ver si va a cirugía o no, pues va muy bien, pero yo creo que es muy interesante hacer una resonancia también si te han de operar de unas metástasis, porque es donde vas a acabar de ver bien cómo estás, es lo que tienes más cercano a la verdad definitiva de cuántas lesiones te vas a encontrar, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la semiología y a la detección, y os voy a hablar ahora de la respuesta terapéutica, y vamos a hablar un poco de criterios de densidad, de perfusión y de difusión, ¿no? Hay avances terapéuticos pues en cuanto a cirugía, a tratamientos percutáneos y sobre todo con quimioterapia, con nuevas drogas antiangiogénicos que ahora no son son citostáticos, no citotóxicos, y todas esas sesiones no van a responder exactamente igual a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver con quimioterapia convencional. Paralelamente ha habido avances en imagen como esto que os voy a explicar ahora, pero la función nuestra sigue siendo detectar y caracterizar lesiones, distinguir entre pacientes que responden y no, y detectar recidivas lo más precozmente posible para ver si el tratamiento hay que seguir dándolo, que además son muy caros, ¿no? Y como no cambian estas lesiones en el tamaño a veces, que es lo que solemos hacer nosotros con los criterios RECIST, pues hace falta, se requieren nuevos biomarcadores de actividad tumoral. Hay muchos biomarcadores, pero algunas de las cosas que hacemos nosotros, como la imagen funcional con pues la perfusión, por ejemplo, con estos parámetros que podemos determinar, son uno de los biomarcadores que podemos utilizar nosotros para detección precoz de esta respuesta, ¿no? Se sabe que el grado de regresión patológica que tienen las metástasis, por ejemplo, de cáncer colorectal, en cuanto a la extensión de la fibrosis y presencia de células tumorales residuales, está asociado a la supervivencia libre de enfermedad. Cuanto más responden en esto las metástasis, más viven los pacientes y más tardan en presentar recidivas, ¿no? Así, hay un artículo pues que ha tenido mucha difusión, publicado en el 2009 en el JAMA, que en pacientes con cáncer de colon tratados con bevacizumab, pues lo que se veía es que el grado de respuesta que tenían era no a la disminución del tamaño y a la desaparición de la lesión, sino que se hacían más hipodensas, ¿no? Entonces estos autores lo que vieron es que si en este ensayo pues lo que intentaban ver es el tamaño de las lesiones, tenían un grupo de pacientes que eran estables o que respondían parcialmente, pero que todos ellos tenían la misma proporción de células tumorales residuales en las metástasis operadas, ¿no? En cambio, si aplicaban los criterios que ahora os enseño de densidad, podían distinguir mejor
con algunos solapamientos, pero podían distinguir mejor el grueso de pacientes que tenían respuestas parciales o respuestas óptimas con menos del 50% de presencia de células residuales en el tumor, ¿no? Y así pues hacen 3 grupos, es muy fácil esto de aplicar y, por ejemplo, pues estas metástasis típicas, como siempre, pues pueden pasar, que las llaman del grupo 3, pues pueden pasar a tener un grupo 1 con una respuesta completa, ¿no? Tienen bordes bien definidos, se hacen homogéneas e hipodensas. En cambio, a veces estas metástasis también, pues típicas, después del tratamiento no responden tan bien, siguen teniendo unos bordes todavía un poco irregulares, no son plenamente hipodensas, pues estas las meten en el grupo 2. Esto es muy fácil de hacer, no depende del equipo, no depende de ninguna otra cosa, has de hacer una fase portal, en cualquier equipo lo puedes hacer y es muy sencillo, ¿no? Y así pues estamos incluidos nosotros en un ensayo multicéntrico del que vamos a revisar de forma centralizada los estudios que se hagan en el país de metástasis resecables en cáncer colorectal para ver si hay una correlación entre las respuestas objetivas globales por RECIST por estos criterios morfológicos y lo vamos a comparar con la respuesta patológica, pues a ver si esto funciona no solo en un ensayo de un hospital, de un centro, sino es aplicable a un grupo pues heterogéneo de hospitales con pacientes tratados con bevacizumab, ¿no? Los resultados, pues como empezamos ahora, pues estarán dentro de unos años, a ver si podemos tener cortes del estudio pues dentro de un par o 3 de años. En cuanto a la perfusión, como todos sabéis, estudia los cambios temporales en la atenuación tisular después de administrar el contraste. Y tiene la ventaja el TAC de que el realce tisular que obtenimos es proporcional a la concentración de yodo. O sea que esto va muy bien porque permite simplificar los cálculos y no tener que hacer test adicionales. Muchos equipos permiten ver una franja relativamente pequeña de anatomía para poder hacer un estudio de perfusión. Los equipos de más detectores, de 256 o de 320, permiten estudiar tumores grandes o órganos enteros porque amplían mucho el campo del área de cobertura. Además hay mejorías de software que permiten reducir mucho los movimientos en el registro de la imagen, los movimientos de los pacientes durante la adquisición del estudio y reducción de ruido, y esto hace que la técnica sea cada vez más robusta, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos ver, es con muchos colorines y un poco raro y poco intuitivo, pero esto es lo que escupe la máquina, ¿no? Y entonces, te da unos valores después de hacer todo el procesado que haces, como te dicen en la casa que hagas, pues puedes tener estos valores de flujo sanguíneo, de volumen sanguíneo, de permeabilidad y de perfusión arterial y perfusión portal en el caso del hígado, que como sabéis tiene la perfusión dual, ¿no? Entonces, es característico de que, el 2, que es el hígado sano, ¿no? Pues tiene un mayor grado de perfusión portal sobre la perfusión arterial. En cambio, la metástasis pues le pasa lo contrario, ¿no? Está vascularizada por la arteria y no tanto por la vena porta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros podemos obtener en un estudio de un paciente con metástasis, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, algunos de estos parámetros como el volumen sanguíneo y la permeabilidad tumoral están relacionados con la densidad de microvasos. Por lo tanto, reflejan el estado de microvascularización que tiene un tumor, ¿no? Vemos aquí pues pequeños microvasitos en células tumorales. Pues esto está correlacionado con los valores que uno tiene de estos parámetros de perfusión, ¿no? A mayor el parámetro, mayor cantidad de microvasos. Y esto es un biomarcador, lo de la presencia de microvasos es un biomarcador de actividad tumoral. ¿Es reproducible? Pues bueno, algunos autores que lo han mirado han visto que sí, que si tú haces 2 estudios de perfusión repetidos en 48 horas, los parámetros pues son relativamente similares, son estables, por lo tanto mides de forma constante lo que mides cada vez que lo haces, ¿no? Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? La perfusión arterial hepática y el índice de perfusión arterial, la acción de la perfusión arterial sobre la portal, para las metástasis y para sus contornos son mayores que el parénquima hepático sano, y la perfusión portal es menor en las metástasis que en el parénquima hepático sano. Y esto ocurre por la proliferación arterial que tienen las metástasis, que tienen este fenómeno de angiogénesis, por compresión mecánica de la vena porta o por shunts arterioportales que disminuyen la perfusión sobre la metástasis de la perfusión portal.
y esto es lo que os enseñaba antes también, ¿no? Que hay una menor perfusión arterial que portal en el hígado sano y al contrario pasa en la metástasis. ¿Para qué lo podemos utilizar esto? Pues a la práctica, ¿no? Pues por ejemplo, se ha utilizado para identificar qué pacientes responden y qué pacientes no responden al tratamiento. Y así, lo que se ve es que estos parámetros de flujo y de volumen, en pacientes que responden, en este caso en el cáncer de recto, a tratamiento con quimiorradioterapia, pues bajan mucho de forma significativa. Y en cambio en los no respondedores pues no bajan o incluso pueden llegar a subir en algunos pacientes, ¿no? O sea que puedes discriminar después de haber hecho el tratamiento antes de la cirugía si estás delante de un buen respondedor o de un paciente que no responde. Algunos autores también lo han utilizado para ver metástasis, para identificar metástasis. Algunos lo han utilizado para ver la correlación que hay entre la respuesta a la quimioterapia y los niveles de CEA. Y lo que se ha visto es que utilizando técnicas de perfusión, pues tú puedes ver que estas metástasis que pierden la vascularización, que disminuyen estos parámetros, se correlaciona con los niveles de CEA en estudios hechos a los 3 meses después de la quimioterapia, ¿no? Bueno, pues es un parámetro que tenemos adicional para seguir estas lesiones a ver si responden o no responden. En el caso de los GIST hay una serie que es muy espectacular, ¿no? Que tienes pacientes que responden, que tienen patrones en sus lesiones de hipoperfusión, y pacientes que no responden, que tienen patrones de hiperperfusión, tanto periférica como central. Y esto dice este autor que es incluso más precoz que los cambios en la densidad que hay en los GIST. Ya sabéis que los GIST los valoramos, es el primer tumor que empezamos a valorar distinto, no por el tamaño sino por la perfusión, después del tratamiento con imatinib. Y veis, esto es un paciente típicamente mal respondedor, con mucha actividad vascular, y este en cambio es un buen respondedor que prácticamente es no avascular, pero sí muy poco activo, muy poco, con parámetros muy bajos de perfusión, ¿no? Y este es un paciente de nuestra serie, de nuestro grupo, pues con una metástasis tratado con bevacizumab. En lo que se le ve es que los valores de volumen y de flujo sanguíneo especialmente pues caen después del tratamiento y después de que el paciente responde, haciéndose la lesión mínimamente más pequeña y sobre todo pues más hipodensa y con contornos mejor definidos. Hay muchos ensayos clínicos que incorporan la perfusión en el manejo cotidiano, ¿no? Y la mayor parte de ellos los hay tanto para agentes nuevos de estos antiangiogénicos o anti-epidermal growth factor, o para tratamiento estándar de quimioterapia y en muchas neoplasias distintas, ¿no? La mayor parte de ellos lo que utilizan son estos valores, ¿no? De blood flow, blood volume, alguno del tiempo medio de tránsito, y bueno, pues lo que hace todos, lo que valoran es la disminución, o sea que esto es lo que hay que mirar cuando uno se enfrenta delante a unos estudios de perfusión estos pacientes. ¿Qué problemas tiene la perfusión? Pues porque lo que pasa es que uno se mira lo que hay en la literatura y la mayor parte son ensayos en fase 1 y en fase 2, pues que va muy bien para ver el efecto del fármaco en un grupo o en un pequeño grupito de pacientes, pues para ver si responden a ese fármaco, ¿no? Todos son de un solo centro y con pocos pacientes. ¿Y qué pasa? Que la realidad no es así, que hoy en día los ensayos se mueven con ensayos en fase 3, que son los que dan más peso a la investigación y a los que permiten saber si un fármaco verdaderamente es activo en muchos centros, y ahí nos encontramos con que los equipos son distintos y esto limita más la aplicación de esta técnica. Lo que va bien son los criterios RECIST porque estos son fáciles de aplicar, y lo que es fácil es lo que se acaba aplicando siempre, o sea que hay que ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que diferentes equipos tienen diferentes maneras de procesar estos estudios de perfusión. General utiliza el método de convolución, Siemens el de la pendiente de Padlak, Philips utiliza otro, el del método de Fick, y no son intercambiables. Si tú te miras lo que has adquirido en un equipo, te lo llevas a un equipo de la competencia y lo procesas allá, y no tienes los mismos valores de los que tenías en tu equipo. Entonces no son verdaderamente intercambiables, y esto limita el diseño de estudios clínicos multicéntricos para ver qué pacientes responden, ¿no?
se propuso por parte de un grupo de expertos el hacer un estudio de consenso, unas guías de consenso para ver cómo se aplicaba los estudios de perfusión a ensayos multicéntricos, porque esto es una limitación que tienen. Y esto, que está muy caliente, que es una publicación de febrero de este año, que ha salido en el European Radiology, se hizo mediante un proceso Delphi, que esto es consultar a unos expertos, de decirle, oye, ¿qué te parece esto? Y entonces contestas a una encuesta, ¿no? Entonces hacen una segunda ronda en la que dicen, pues mira, los demás han dicho esto, ¿te sigue pareciendo lo mismo? Es este tipo de encuesta, ¿no? Y con esto han hecho una especie de guías en el que hablan de qué requerimientos técnicos hacen falta, cómo debe ser el mantenimiento de la calidad de los equipos. Si te cambias el tubo, pues es hacer unos estudios de calidad para mantener la misma calidad de atenuación del yodo que tienes con el tubo antiguo, ¿no? Hablan de la dosis de radiación, de la concentración y de la velocidad de inyección. Bueno, y cuando llegan al postprocesado, te encuentras con esta frase, ¿no?, de que es prioritario desarrollar sistemas que permitan la conversión de los valores obtenidos con métodos diferentes de análisis, o sea que estamos en las mismas, no hemos mejorado gran cosa. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer. No sé por qué pasará esto, si porque se haga un solo sistema de postprocesado, pero esto sigue siendo hoy por hoy una limitación para ver cómo se puede avanzar, y no te atreves a meterte en un ensayo multicéntrico así que generen los oncólogos conocidos, pues porque si se hace multicéntrico no sabes delante de qué te vas a encontrar, ¿no? En cuanto a la perfusión por resonancia, la verdad es que es más compleja, porque no hay una relación lineal entre la concentración de contraste y la intensidad de señal, especialmente con alta concentración de gadolinio, y entonces hace falta utilizar phantoms, la variabilidad es mayor, y si complejo es hacerlo con TAC, pues más complejo es hacerlo con resonancia, y la verdad es que personalmente no tengo experiencia en esto y nosotros no lo utilizamos, pero hay grupos que sí que tienen y bueno, pues va bien, ¿no?, si te metes en ello. Y vamos a hablar ahora de la difusión en cuanto a la valoración de la respuesta y a la predicción de la respuesta, ¿no? Puedes utilizar la difusión no solo para detectar, sino para ver y para caracterizar, sino para ver cómo son las metástasis, ¿no? Entonces, uno, cuando procesa la difusión para calcular el ADC, puede hacerlo con todos los valores de B que tiene, que cuanto más tenga mejor, más precisa es la curva que obtiene, o puede despreciar los primeros y empezar a hacer los cálculos a partir del 150 o mejor del 200. Así, los primeros valores de B están contaminados porque no miden solamente la difusión del agua, sino que están contaminados por la perfusión tisular que hay en aquel tejido, ¿no? Entonces, los cálculos te salen un poco peor, pero bueno, en la literatura hay de todo. Hay calculados valores de ADC con todo el rango de valores de B, y los hay con solo los valores a partir del 150 o 200. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo haces antes en un paciente con un tumor, con metástasis hepáticas, pues te puede ser útil para para predecir quién va a ser un buen respondedor, porque lo que se ve es que los respondedores tienen valores de ADC más bajos que los pacientes que no respondedores, que tienen valores de ADC más altos. No obstante, si haces esto, pues tienes un grupo de pacientes, pero tienes paciente a paciente, pues tienes limitaciones, porque hay solapamiento entre los que llamas respondedores y los que llamas no respondedores, ¿no? Que no es una separación perfecta.